Vaya conmigo a Mateo, hermano, libro de Mateo. Porque vamos a seguir la línea de los mensajes que hemos venido compartiendo, que el Señor nos ha permitido compartir en estos últimas semanas. Y esta semana pasada hablábamos en el capítulo 11 de Mateo. Vamos al capítulo 12 de Mateo hoy. Y en el capítulo 12 de Mateo, y lo que yo le digo a los hermanos, el otro día yo hablaba con Juni, yo le decía, porque él usó una expresión conmigo, hablando de la palabra de Dios, que yo le digo que me hace clic. Yo digo, yo paso la semana entera esperando el clic, que es que yo tengo que predicar y yo tengo que enseñar, pero tiene que ser lo que Dios dé, hermano. Porque uno puede entrar, hermano, si usted entra online y busca mensajes, usted va a encontrar millones de ellos. Millones, hermano. Y cualquiera toma un mensaje, como le pasó a nuestro obispo administrador anterior, hermano, que él fue a un lugar y escuchó un mensaje y él dijo que ese mensaje fue una cosa, hermano, pero tremenda. ¿Cómo le ministró? No sé si el mismo día o al otro día, hermano, prende la televisión y ve un programa ya que era pregrabado de quien predicó ese mensaje originalmente. A quien él escuchó, lo que había hecho fue que lo tomó tal y como el otro lo predicó. Como es palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios va a ser lo que va a ser. ¿Me entiendes? Pero eventualmente el segundo predicador quedó mal. Uno tiene que hablar, hermano, lo que Dios le dé. Entonces, estaba escuchando yo a un predicador hablar de otro predicador que en el tiempo de los puritanos, estamos hablando de al principio de la Reforma, predicó sobre esto. Y como el Señor me viene trayendo por esa línea, hermano, aquello me hizo clic. Y yo dije, vamos a ver qué hay ahí. Y qué cosa maravillosa, hermano, porque son pasajes de la Escritura que uno acostumbra oír muchas veces, pero detenerse en ellos es lo que hace la diferencia. Ahí en el capítulo 12 de Mateo. Verso 15. Dice la palabra del Señor y lo dice en el nombre del que es la palabra viva, nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria y el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Padre bueno, tu palabra es bendita, porque es tu palabra. Y tu palabra trae consigo bendición, porque tu palabra tiene poder. Yo solo te ruego, Señor, que el poder de tu palabra, de tu bendita palabra, Señor, haga lo que dice tu palabra que hace. Que penetre, Señor, y parta nuestra alma, nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, que nos parta en dos. Que esa vida que tiene tu palabra, que es viva, esa eficacia que tiene tu palabra, porque es eficaz, efectiva, sea sobre nosotros, en nosotros, sea por nosotros y para nosotros, Señor. Revelándonos, mi Dios, lo que tú quieres y permitiendo que nosotros podamos recibir por la fe viva en nuestros corazones
el mensaje de tu palabra para poder, Señor, vivir la gracia, tu gracia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Se pueden sentar, hermano. Y como les dije anteriormente, hermano, el estudio de esta noche, y saludos a los hermanos de Facebook que no les he saludado. Dios los bendiga a todos. Mami, bendición. Es vivir la gracia de Dios. No vivir en la gracia de Dios, aunque eso está correcto y está bien correcto también, hermano. Pero la idea es vivir la gracia de Dios. Es vivir eso, que nosotros ya veamos la gracia. Pero que vamos a ver, hermanos, que vivir la gracia de Dios no es otra cosa que vivir la presencia de Dios. Porque la gracia de Dios no es una cosa. La gracia de Dios es la presencia de Dios en la vida del cristiano. Ya con eso dicho, hermano, ya podemos terminar aquí, recoger la ofrenda e irnos. Pero usted sabe qué, hay que profundizar, hermano. Porque hay un problema, que si nosotros tenemos que aprender esto o reaprenderlo o profundizar en él, porque ya sabemos de lo que estamos hablando, pero necesitamos profundizar, hermano, es porque obviamente nos falta todavía conocimiento en cuanto a esto que se llama la gracia de Dios. Porque si hay algo que es ciertísimo para todos nosotros, hermanos, que nosotros estamos convencidos de que nosotros todos somos pecadores, o hay alguien aquí que no peque. Ajá. No dijo amén, dijo aleluya, hermano. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Gloria a Dios. Porque quiere decir que todos, hermanos, nosotros los que estamos aquí, somos pecadores. Somos salvos, hermanos. Somos lavados por la sangre del Cordero. Si es que somos salvos y estamos lavados por la sangre del Cordero. Hemos sido redimidos, que lo que quiere decir es rescatados. ¿Rescatados de qué? De las garras del pecado, de las garras del diablo, hermano. ¿Por qué? Por el poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una realidad en nosotros, hermano. Pero nosotros tenemos esta otra realidad. Y es que el día que nosotros nos convertimos, lo mejor que pudo haber pasado es que el Señor nos llevara al cielo ese mismo día. ¿Usted no cree, hermano? Y todos los problemas estuvieran resueltos. Pero nos quedamos aquí en el mismo cuerpo que teníamos antes de convertirnos al Señor. Y entonces estamos expuestos, hermanos, a pecar. Y eso trae consigo lo que siempre el pecado trae consigo, hermano. Que uno se siente mal, se distancia del Señor, no encuentra cómo mirarle la cara. Ay, papá, de nuevo, mira lo que hice. Y muchas veces nosotros caminamos, hermano, como almas en pena porque sabemos cómo somos. Y entonces la experiencia cristiana se convierte solamente en un tratar de hacer lo que a Dios le agrada para entonces yo poder apaciguar mi conciencia y quizá también calmar a Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, ¿cierto, hermano? Y sin embargo, hermano, ese aspecto de nuestra vida como cristianos, si es que nosotros caminamos así, hermano, hay quien anda en gozo. Porque sabe lo que tiene, a quien tiene, cómo lo tiene, hermano, y ha podido profundizar en esto que se llama la gracia de Dios. Pero la mayor parte de nosotros, hermano, necesitamos este conocimiento, especialmente en un tiempo como este, para nosotros poder vivir, hermano, en paz. Poder vivir en paz. En paz con Dios, hermano, sobre todas las cosas. Y después, hermano, en paz con nosotros mismos. Y yo creo que eso es algo que, hermano, que quizá, si no todos nosotros, por lo menos la inmensa mayoría de nosotros lo necesitamos. Y para eso, hermano, ya nosotros sabemos que están esas cosas imprescindibles, hermano, que nosotros necesitamos, la fe, necesitamos la santidad, hermano. Pero usted sabe que estas cosas son posibles precisamente porque hay algo que se llama la gracia de Dios. En Efesios capítulo 2, no lo tiene que buscar, porque todos hemos escuchado este pasaje de la Escritura donde dice, porque por gracia, ¿qué? Sois, ¿qué, hermano? ¿Cuál es la palabra? Salvo. ¿Usted se fija, hermano? Quiere decir que nosotros sabemos que la salvación es por la fe, ¿cierto, hermano? Pero fíjense, en Efesios capítulo 2, dice que es como, aparte de la fe, o junto con la fe, no aparte, junto con la fe que menciona, la gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. Y entonces le añade ese ingrediente maravilloso, por medio de
la fe. Y dice, y esto no de vosotros. Esto no sale de ti. La fe no sale de ti. Tú no produces la fe. Tú no te inventas la fe. Eso no es que tú pensaste para creer y decidiste. Porque aquí dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no sale de ti porque es un don de ¿quién? De Dios. No es por obra, no es porque yo lo hice, no es porque yo pude. ¿Para qué? Para que nadie, ¿qué? Porque si fue cuestión de que yo tomé la decisión porque hice un esfuerzo y dispuse mi voluntad enteramente para obedecer lo que Dios dice, entonces quiere decir que yo soy un titán, hermano. Un campeón. Y entonces Dios tendría que compartir su gloria con mi disposición. ¿Y usted sabe qué? Eso nunca va a pasar. Y si por algo Dios nos dejó, hermano, en estos vasos de barro, es para que la excelencia del poder sea, o sea que si usted puede algo, si usted hace algo bueno, algo que a Dios le agrade, la excelencia de ese poder de que usted pudo es de Dios y no de nosotros. Usted logró algo, gracias a Dios. Yo pude algo, gracias a Dios. Alcancé algo, fue porque Dios quiso. Y porque Él dispuso, y porque Él abrió el camino. Y porque Él puso las cosas en su lugar. Fue porque Él decidió. Y después que decidió, ejecutó. Porque de mí, hermano, nada puede salir que me permita a mí gloriarme en que fui yo por mi esfuerzo. Por eso, hermano, es importante entender esto de la... Oiga, dejo los lentes allá cada vez que me subo para acá. La gracia de Dios. Vaya conmigo ahí de nuevo al pasaje donde estábamos leyendo. Déjeme definir la gracia de Dios antes de entrar en la lectura. Cuando allá en Efesios 2 aparece esa palabra, porque por gracia sois salvos. La palabra gracia, hermano, por definición, en cuanto a Dios se refiere, en su trato con el ser humano la gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Oiga eso, hermano. La gracia de Dios es la influencia de Dios. Cómo Dios entonces se mete en el corazón del ser humano de tal manera que lo cambia y se refleja en la vida de esa persona. Cuando la gracia de Dios llega y penetra hasta donde tiene que penetrar, hermano, en la vida del que la recibe, hay un cambio. Por eso es que la gracia no se puede desconectar de la fe. La fe y la gracia, hermano, es lo que hace a un creyente salvo. A uno que cree, salvo. Porque en el momento de creer y el que produce la fe, usted sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, ¿verdad, hermano? Que lo dice allá en el libro de Hebreos. Dice, puestos los ojos en Jesús, ¿el qué? El autor. O sea, de él sale. Y él completa la fe en el creyente. O sea que Dios lo hace todo. Él produce esa fe. Cuando esa fe se produce en el corazón contrito de un pecador, automáticamente, hermano, junto con esa fe viene lo que se llama la gracia de Dios. Es la influencia, hermano. Es la visita de Dios. Es la llegada del Señor a la vida del creyente para meterse adentro de ese corazón empedernido. Usted sabe lo que quiere decir empedernido, ¿verdad, hermano? Corazón de piedra. Para meterse en ese corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne.
Un corazón blandito, receptivo, dispuesto y funcionando bien. Cuando estamos hablando de la gracia, vuelvo y repito, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, y gran parte del reflejo de la gracia de Dios en una persona se manifiesta en gratitud. ¿Sabe lo que es eso? Que es que la persona sale, como yo he visto a mi esposa, y yo me imagino que si los vecinos están mirando por el lado, lo hacen también. Que ella sale, levanta las manos al cielo y dice: ay, papá, qué cielo tan lindo, gracias, Señor. Y ella tiene unos pajaritos allá en la parte de atrás de la casa, hermano. Para ella esos pájaros cantan, para mí gritan, hermano. Lo que hace es que gritan. Y gritan y gritan. Sí, yo lo que hago son, ella oye cánticos, hermano. Ay, qué lindo cantan. Es que ellos lo que están es adorando a Dios, hermano. Porque cuando la gracia de Dios llega a la vida del creyente, se mete en el corazón, se refleja, hermano, que quiere decir que se manifiesta de forma que se puede ver, se puede oír, se puede percibir. Gran parte de esa manifestación de la gracia de una persona es gratitud. ¿Gratitud a quién, hermano? A Dios. Y solamente a Dios. Usted le puede dar gracias a alguien que le haga un favor, hermano, pero ese favor vino porque Dios tuvo misericordia de usted, y el que concedió el favor, a fin de cuentas, fue Dios. Amén, hermano. Y la gratitud, o sea, si nosotros tuviéramos aquí un gratitudómetro y midiéramos la cantidad de gratitud en nosotros, podíamos tener una buena idea, hermano, de si nosotros estamos viviendo la gracia de Dios o no. Hay muchísimos ejemplos, hermano. Uno que a mí me cautivó hace muchos años y lo comparto con los hermanos, es que el que vive la gracia de Dios, hermano, entiende que Dios es el dueño de todo y todo está bajo su control. Un hermano le desbarataron el carro, hermano, lo chocaron. No, él no chocó, a él lo chocaron, le desbarataron el carro. Él se baja del carro, mira así todo desbaratado y mira al cielo y dice: Señor, mira lo que le hicieron a tu carro. Sí, porque el carro no era de él, estaba en nombre de él, él lo pagaba. El seguro estaba en nombre de él, pero ese carro era de Dios y él lo sabía. Así que cuando desbarataron el carro, a quien se lo desbarataron, hermano, fue a quién. Porque ese carro no era de él, era de Dios, hermano. Y con lo que él lo pagaba era de Dios. Y donde él lo guardaba, la casa donde era de Dios también. Y es una persona que vive, hermano, agradecido del Señor, reconociendo que el Señor está en todo, hermano. Y eso es vivir esa gracia. Hermano, la gracia es viniendo de parte de Dios. Es aprobación. Usted sabe lo que es que Dios apruebe a uno, hermano. Cuando nosotros mismos nos pasamos desaprobando, primero desaprobándonos unos a otros, y después también cuando nos miramos en el espejo, desaprobándonos a nosotros mismos. Yo estoy viviendo eso ahora, hermano, porque como yo me puse flaco con el COVID, ahora hay pedazos de piel que me cuelgan, como aquí. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Y donde antes no podía cerrar el botón, ahora lo que hay es un hueco. Entonces yo me miro y lo que encuentro son faltas, hermano. Cuando viene de parte de Dios, la gracia de Dios, hermano, lo que Él mira, déjeme ponerlo mejor todavía, a quien Él mira, lo aprueba. Hermano, y le pone el sello de aprobación. Approved. ¿Sabe cómo se llama ese sello, hermano? El Espíritu Santo. Ese es el sello de aprobación de Dios, que Él mete en esa persona, en quien el Señor pone su gracia, el sello de su aprobación, que es su presencia, por su Espíritu, en su Espíritu, con su Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Es Dios. Gracia es aprobación, es un donativo. Y quien lo dona es el único que puede donarlo, hermano. Dios. Gracia es favor. Escúcheme bien, hermano. Vivir la gracia es vivir
el gozo de Dios. Y esta palabra está surgiendo cada vez más, hermanos, porque si hay algo que está pasando en estos días, es que el mundo entero se ha volcado en contra de nosotros para quitarnos nuestro gozo. Gozo, y vuelvo, insisto en la definición de gozo. Gozo no es alegría, hermano. Alegría es cuando las cosas están bien, usted se siente alegre. Alegría es cuando usted está saludable, usted se siente alegre porque se siente fuerte y se siente en salud. Alegría es cuando le llega el cheque y lo cambia y le sobra, porque hay cheques de los que no sobra ni un centavo, hermano. Hay cheques que no dan alegría. ¿Sí? ¿Sí? Hay cheques que uno los ve y, hermano, y eso de momento hizo que uno no sabe ni dónde fue a parar, ni qué pasó tampoco. Gozo, hermano, es cuando no hay salud, pero adentro de usted hay una llama, hay un fuego, hay una cosa que la enfermedad no se la puede quitar. Gozo es que el cheque llega y así mismo como llegó se va. Pero usted sabe que quien lo sostiene a usted no es el nombre de la compañía que aparece en ese cheque, sino el nombre del dueño del oro y de la plata, que está sentado en su trono allá en los cielos, pero que ha puesto sus ojos sobre usted y sobre usted ha puesto su gracia. De ese que usted depende, ese es el que te cuida, ese es el que te sustenta, ese es el que multiplica. Lo poco que tú tengas, lo multiplica para que te alcance. Quizá no te sobra, pero no te falta, porque Él te sostiene. Gozo es, hermano, cuando las cosas van mal adentro de mí. Hay una cosa, hermano, que no me roba la paz, porque yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que de acuerdo a su propósito han sido llamados. Hermano, la gracia de Dios trae, deposita en la vida del creyente eso que se llama gozo. La gracia de Dios, hermano, es la benevolencia o la bondad inmerecida que Dios exhibe al salvarnos a nosotros, pecadores. Es esa bondad que nosotros como pecadores no merecíamos. Todo pecador lo que merece, hermano, ¿usted sabe qué es? La muerte. La paga del pecado es muerte. Pero cuando llega la gracia de Dios, de momento Dios exhibe una bondad maravillosa a favor de aquel que no lo merece. Que no lo merece. Y muchas veces que ni lo quiere. Y Dios con todo y eso, hermano, derrama su gracia. Gracia, hermano, es aceptarnos en el reino divino. Es concederle al que cree dones y beneficios. Entonces usted sabe que, hermano, vale la pena saber lo que es esto de vivir la gracia de Dios. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿por qué este pasaje de la Escritura? Porque si usted se fija bien, como que lo que yo leí no tiene nadita que ver con vivir en la gracia de Dios. Ay, hermano. Esto tiene que ver todo con vivir en la gracia de Dios. Vaya conmigo de nuevo al pasaje, al libro de Mateo. Usted sabe que la semana pasada, si usted lo oyó o estuvo presente, hablamos en el capítulo 11, donde Jesús decía que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y en la versión más antigua decía, al reino de los cielos se le hace violencia y los valientes lo arrebatan. Y a fin de cuentas el mensaje era que Dios ahora, hermano, hasta ahora, y hasta ahora es hasta ahora, Jesucristo sigue presente, Jesucristo sigue obrando, Jesucristo sigue haciendo aquello para que vino a hacer, que es a salvar al pecador.
Jesucristo sigue, hermano, usando su sangre para limpiar el pecado de todo aquel que los confiesa y pone su confianza en Él. Jesucristo sigue siendo misericordioso en este tiempo, porque este es el tiempo de la gracia, no es el tiempo del juicio. Y hay que entender eso, hermano, porque todavía nosotros estamos en el hasta ahora de Jesús, que es que el reino de los cielos está cerquita, hermano. El que lo agarre, el que se quiera adueñar de él, hermano, lo va a obtener. Eso era en el capítulo 11. En el capítulo 12 está el famoso, al final de ese capítulo 11 es donde está esa famosa palabra donde Jesús decía: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Uy, vale la pena servirle a este, hermano, cuyo yugo es fácil, cuya carga es ligera. Pero también llegamos al capítulo 12 y cuando vemos, hermanos, lo que está pasando aquí, vaya de nuevo conmigo al verso 15. ¿Está conmigo ahí? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió. ¿Sabiendo qué? Porque obviamente, si dice sabiendo esto, está haciendo alusión a algo que pasó antes. Vaya conmigo al verso 14. ¿Está ahí? Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, hermano, está Jesús ya en pleno ministerio. Está haciendo el Señor milagros, señales y prodigios. Está el Señor sanando y libertando a todo el que se le acercaba. Pero resulta que en el capítulo 12 empezaron a ocurrir milagros de parte de Jesús en el día sábado. Y el día sábado, por ser el día de reposo para los judíos creyentes, hermanos, especialmente los fariseos, que eran los más, eso era el equivalente a los rajatablas de hoy en día, si es que queda alguno. Ellos habían añadido a la ley del día de reposo una serie de tradiciones que habían convertido en una carga tan severa el día de reposo que la gente no reposaba porque se cansaban nada más, hermano, de guardar hasta el más mínimo punto de todas las tradiciones que se le habían añadido al día. No puedes caminar aquí, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y esto, ¡ay, estornudé 2 veces! Y es una nada más que se puede. Y habían llegado a un punto tal que el día de reposo se había convertido en una carga y empieza Jesús a hacer milagros el día de reposo. Y a los fariseos eso, hermano, les reventaba el hígado. Hasta el punto, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Usted ver ocurrir milagros delante de sus ojos. Y que usted esté tan ciego de odio y esté tan ciego de religiosidad que lo que ve es algo malo donde no lo hay. Y no puede ver a Dios obrar. Eso tiene que ser algo terrible, hermano. Porque ver sanar un montón de enfermos al instante y empezar a pelear porque lo hizo un sábado. O ver un endemoniado que había sido atormentado por años ser libre solamente por la palabra, hermano. Y molestarme porque violentó el sábado. Y no ver, hermano, ese poder maravilloso operando en favor del necesitado. Hasta el punto, hermano, que lo que querían era destruirlo. Usted sabe que en la iglesia hay gente así. Dios está hablando. Dios está haciendo, hermano. Dios está obrando. Y hay quien lo que está es mirando alrededor o examinando el mensaje o buscando lo que no es y viendo lo que no es y se pierden de ver a Dios obrar. Por eso es que es sorprendente, hermano,
ver en la iglesia quien se llena de gozo, de alegría, sale edificado, hermano, fortalecido, sale con una victoria tremenda y con una fuerza para lidiar con el mundo y con el diablo. Y hay quien sale, hermano, murmurando. ¿Viste aquello? ¿Tú oíste lo que dijo? Sí, eso está mal. Y si lo dice de mí, probablemente sea cierto, hermano. Porque yo salí del campo, pero el campo no salió de mí. Sí. Y lo que uno puede hacer aquí para la gloria de Dios, hermano, es porque Dios tiene misericordia. Porque si no, hermano, volvemos al punto inicial. Nada bueno puede salir de uno. Pero así era la situación, hermano, hasta el punto que entonces el verso 15 dice lo que dice. Que sabiendo Jesús que estaban tramando destruirlo, se va de allí, hermano. Dice que le siguió mucha gente y sanaba. Hermano, para mantenerse de incógnito o encubierto, yo no creo que esa era la mejor estrategia. ¿Usted no cree? Pero usted sabe que eso fue lo que Jesús vino a hacer, hermano. Usted puede entender que su vida estaba en peligro precisamente, hermano, porque estaba ayudando, porque estaba sanando, porque estaba libertando. Y aún sabiendo que su vida está en peligro, no solamente siguió sanando, hermano, sino que entonces decidió sanar a todos. Y déjeme decirle algo, hermano, ese mismo Cristo está esta noche aquí. Óigame bien, hermano. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Mira, mijo, yo te sané, pero quédate tranquilo, porque me están buscando para matarme. Y mientras más bulla ustedes hagan, más difícil es entonces uno cuidarse de esa gente. Me quieren matar. ¿Tú quieres que me maten? No, Señor, yo no quiero que te maten. Pues entonces, tranquilito. Ah, no, pues hermano, ya sanito, imagínese usted. Se lo decían a mamá, papá, abuela, abuelo, tío, tía, sobrinos, nietos y cuánta cosa más. Y riégalo para que traigan más enfermos, para que Jesús los sane. Oiga, hermano. Y la escritura dice que cuando Jesús le encargó a la gente que no lo regaran, porque pudo haber hecho lo contrario, hermano. Usted sabe que Jesús pudo haber hecho desde el principio lo que Él va a hacer de todas maneras. Es establecerse, hermanos, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted sabe que Él pudo haber nacido en Belén y crecer como creció, y cuando comenzó su ministerio, hermano, comenzar una revolución que hubiera logrado la victoria hasta el día de hoy, el mundo fuera diferente. Hermano, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Dios hecho carne, nuestro Dios hecho carne. Y sin embargo, Él, hermano, solamente haciendo milagros, Jesús pudo haber ganado la nación entera, el favor de la nación entera, el voto de la nación entera. Pudo haber derrocado, hermano, al gobernador y también al rey. Es más, pudo haber derrocado al emperador de Roma si hubiera querido. Jesús, hermano. Y sin embargo, usted sabe qué escogió hacer. Yo voy a hacer lo que vine a hacer ahora. Yo vine a hacer el bien. Yo vine para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me lo voy a revelar primero a los míos. Pero voy a padecer, voy a morir, voy a derramar mi sangre por el mundo entero. Voy a estar en la tumba 3 días, como mueren los mortales. Pero como a mí nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así mismo lo voy a hacer y al tercer día me voy a levantar. Eso fue lo que yo vine a hacer. Así que voy a sanar a todo el que venga donde mí. Pero ustedes saben que no hagan una campaña publicitaria de esto. Gózate tu milagro, pero dejen la cosa así. No revuelquen el hormiguero. Y usted sabe por qué. Había una profecía, hermano. Y aquí es donde vamos a ver cómo entramos en la gracia de Dios. Oye bien, iglesia. Jesús dijo, no rieguen esto. Verso 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y eso aparece, si usted lo quiere leer luego,
en Isaías capítulo 42. Lo puede anotar y usted luego lo coteja en Isaías 42. Cuando Isaías dijo, eso fue 800 años antes de que Jesús apareciera. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Pregunta, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Cuando dice Dios es muy amplio, porque Dios es Dios. He aquí mi siervo a quien he escogido. ¿Quién está hablando? Jehová está hablando. Papá está hablando. Mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Quién es ese? El amado. Es Jesús. ¿Usted recuerda el bautismo de Jesús en el libro de Juan? Cuando Él entró en las aguas. Hermano, mire si el bautismo en las aguas es algo tan grande y tan maravilloso, que es el único lugar en la Escritura donde de forma perceptible por los sentidos, la vista, el oído, aparece la revelación de la Trinidad de Dios. Porque Jesús, Dios Hijo, entró en el agua. Jehová, Dios Padre, habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Y dice que el Espíritu Santo apareció como paloma, hermano, y se posó sobre Él. Aquí está hablando Jehová y está hablando de su Hijo amado Jesús, hermano. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que a donde me interesa llegar? Porque obviamente Isaías estaba profetizando entonces de cuando Jesús iba a venir. Pero escuche bien que lo que me interesa aquí más que nada, hermano, es cuando dice al final del verso 18, oiga esto, hermano, qué cosa maravillosa. Y a los gentiles anunciará juicio. Usted sabe que podía decir ahí, hermano, a los judíos. Porque Jesús vino primero para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando la sirofenicia le dijo que la hija estaba endemoniada, Jesús le dijo que no conviene tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. O sea, está diciendo, esto yo vine para los judíos, yo vine para los israelitas. Y él dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Uy, mi muchacha, vete, que con esa fe ya tu hija está sana. Sin embargo, aquí, hermano, la profecía de Isaías 800 años antes, y aquí la repiten, hermano, en este libro, dice que es para los gentiles. Y un gentil, hermano, era cualquiera que no fuera judío. ¿Qué quiere decir, hermano? Que usted y yo somos, ¿qué? Gentiles. Este mensaje siempre fue para todos, hermano. Es como dicen en inglés, all inclusive, todo incluido, todos incluidos. Dios empezó con aquel pueblo que Él había escogido desde que Abraham, Isaac y Jacob fundaron eso que se llama la nación de Israel. Pero la misión del Señor siempre fue para todos. Y en esta profecía en particular, hermano, no menciona al pueblo santo de Dios primero, sino que nos menciona a nosotros. Eso ya lo hace interesante, hermano. Pero lo que viene ahora es la clave, hermano, de todo el asunto. Porque usted sabe que usted va a ver ahora lo que es la gracia de Dios. Usted va a ver ahora lo que es la presencia, la gracia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios operando en la vida del que cree. Pero mire
Porque usted puede decir entonces, no, pero es que eso como que es tan difícil de alcanzar. Oiga los requisitos ahora, hermano. Oiga cómo comienza el Señor. ¿Cuáles fueron los parámetros? Bueno, aquí voy yo a derramar mi gracia. Vamos a ver sobre quién la vamos a derramar, a quién se la vamos a dar, qué requisitos se supone que tenga esa persona para recibir mi presencia. Vamos a ver los requisitos, hermano. Y usted sabe que si esto no nos sirve de consuelo, hermano, es una buena señal para que nos convirtamos el día de hoy. Mire, acompáñenme. Verso 19. Ay, qué cosa terrible, hermano. Digo. No contenderá, no voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Eso quiere decir que él iba a venir sin ruido. El ruido lo hacía la gente, no el Señor. Usted sabe que cuando el Señor debatía con los demás, hermanos, escúchame bien, excepto cuando le dijo a los escribas y a los fariseos esa famosa palabra, hermano, que suena tan dulce cuando uno se la dice a otro, ¿verdad? ¿Qué? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Qué? Hipócritas. Pero que así se quedaba igualito el Señor. Porque ustedes hacen esto, aquello, lo otro. Ustedes están más perdidos o tan perdidos como el mismo diablo. Oiga, pero con todo y eso el Señor debatía, pero no peleaba. Él vino sin hacer ruido. Usted sabe que Isaías profetizó también que como cordero fue llevado al matadero. Y delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y sabemos que el Señor al morir eso fue lo que hizo. Lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo crucificaron, hermano. Y lo que él dijo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso fue una de sus características. Pero escuche bien, hermano. Porque Él vino a salvar. Él vino a sanar. Él vino, hermano, para que luego que se fuera, su presencia se quedara para siempre en el creyente. En la presencia y el poder del Espíritu Santo. Y lo hizo por esta razón. Cuando Isaías habló de Él, hermano, en este pasaje que se repite aquí, mira el verso 20, hermano. Esto es lo más maravilloso que hay. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria, ¿qué? El juicio. Oiga esto, hermano. Dice la caña cascada. Dice él no va a hacer mucho ruido. Pero hay algo más que él va a hacer. Y lo que hace es que lo dice en forma simbólica, hermano. Dice la caña cascada no quebrará. Y usted sabe que, hermano, cuando usted lee eso, ahí es donde uno pone cara de inteligente. Usted lee esa frase, usted pone cara de inteligente, que uno se pone serio, ¿verdad, hermano? Entonces, los dedos tienen que estar así, hermano. Como de que uno sabe mucho. Y uno hace. Y entonces uno dice, no puede decir porque lo compromete porque es sí. Y no puede decir porque también lo compromete porque es no. Tiene que hacer. Entonces, el que lo ve, que sabe menos que usted, piensa que usted entiende lo que está leyendo. Y dice, wow, ese sí es inteligente. Pero escuche bien, hermano. No, porque para el resto de nosotros hay esperanza, hermano. Para el resto de nosotros hay esperanza. Oiga bien, hermano, que dice la caña cascada no quebrará. Yo se lo digo, hermano, y yo siento a Dios, porque usted sabe que aquí muchos de nosotros somos cañas cascadas. La caña, si usted es de lo que, como Elina y yo, que cuando salimos de Puerto Rico, no es que habíamos salido antes, habíamos viajado,
pero no es que habíamos salido antes. Y si usted escucha nuestras, déjeme decirle, novatadas, porque hay otros nombres que lo pueden describir mejor, hermano, pero son humillantes. Sí, como brutalidades y cosas. No, novatadas, hermano. Eran tal que en Puerto Rico se hubiera dicho de nosotros que nosotros éramos unos jíbaros. Mire estos jíbaros. Y el boricua sabe de lo que estamos hablando. Si uno viene de allá y no ha salido antes y usted oye la palabra caña, lo único que le viene a la mente es la caña de azúcar. ¿Por qué? Porque usted no conoce otra caña. Entonces uno interpreta el verso de acuerdo a lo que uno conoce. La caña cascada no quebrará. Y jamás usted va a llegar a entender de lo que está hablando. Porque caña de azúcar se le llama caña de azúcar porque hay otras cañas que no son de azúcar. Hay cañas, hermanos, que son pastos. Son como los juncos que nacen en el río. Son plantas como el bambú, pero de tronco fino. Así que se usan para hacer bastones, quizá usted lo ha visto, o palitos así de caminar. Pero son de esos que son el tronquito hueco. Se usan para hacer las flautas, hermano. Quizá usted lo ha visto. Si no, le voy a enseñar una hora, hermano. Escuche bien. Mire que yo tengo una aquí. Para que usted tenga una idea, cuando dice la caña cascada no quebrará. Esto está hecho de caña. En un viaje misionero a Ecuador, allá en las montañas, hermano, tuve la oportunidad de comprar esta cosita. Y esto está hecho de caña, de junco, que es una planta como el bambú, que el tronquito es hueco, y de eso es que se hace esta flauta andina. No tengo tiempo para darles un concierto hoy de flauta andina, hermano, lo lamento mucho, porque esta noche lo que estamos dando es el estudio, será en otra ocasión, si el tiempo así me lo permite. Pero por lo menos para que entienda, hermano, de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Esto es fuertecito, pero si usted se le sienta encima o se le para encima o se le cae, se puede cascar, se puede romper. Y una vez roto, porque este en particular está hecho como para instrumentos de música, aunque usted lo repare, no va a sonar igual. Quiere decir que ya entonces no sirve. Se rompió la caña. Normalmente lo que uno hace, hermano, es que la quiebra y la tira porque no sirve. Porque ya no se le puede dar uso. Está rota. Y no hay forma de repararla que quede como debiera. Y sin embargo, aquí, hablando del Señor, Isaías primero y Mateo repitiéndolo, hermano, dice que el Señor, la caña cascada, rota, inútil, inservible. Oiga, hermano, usted está escuchando, ¿verdad, hermano? La que no sirve, la que se rompió, la caña que ya no tiene uso, la que no tiene arreglo, la que ya es basura. Dice, esa Él no la va a quebrar. Jesús no vino, hermano, para acabar con el que no sirve. Jesús vino para darle valor a aquel que no sirve, que está roto, que está cascado, que ya no tiene uso o que no tiene ningún valor. Él no vino a romper, hermano. Él vino a restaurar. Y por eso dice también, y el pábilo que humea no lo va a pagar. Mire, hermano, el pábilo que humea, el pábilo es los que han usado aquí los quinqués, que saben que tiene así la soguita esa donde se prende, hermano. O la vela que tiene la mechita esa, hermano. Y cuando llega al final, hermano, ya usted sabe que lo que queda es, nosotros le decimos un tuquito.
un pedacito, hermano, que ya ni prende. Y si estaba encendido, de momento se apagó, hermano, y lo que está saliendo es un humito. Y de eso ya usted lo tiene que botar y poner una nueva. Usted sabe lo que dice el Señor. Ese pábilo, eso que queda ahí, hermano, que por lo regular ya cuando llega a ese punto ya se pone todo negrecito porque como es tan cortito, ya se ahumó con lo que había, con la mezcla del aceite y el fuego. Y él dice, ese que lo que esté humeando nada más, él no lo va a apagar, ni lo va a botar. ¿Y usted sabe de qué está hablando? Del que ya no tiene fuerza, del que ya no puede dar más, del que no sabe, del que no puede, del que no sirve, del que se apagó. Alguna vez estuvo encendido, pero se apagó. Y dice, al que está apagado, él no lo va a acabar de completar. Él no lo va a sacar y lo va a desechar. En todo caso, le va a añadir el Señor mecha. Y a esa mecha, él lo que va a hacer es pegarle fuego. Pero del fuego que viene del cielo, hermano. ¿Usted está viendo eso, hermano? Porque usted sabe que este es uno de los retratos más gloriosos, hermano, de lo que es la gracia de Dios. Y el hecho de que haya sido anunciado de antemano, que eso era lo que venía a hacer el Señor, le da más valor todavía. Porque esto lo que hace es cumplir aquello que el Señor mismo dijo que vino a hacer, hermano. Oiga bien, si va conmigo al capítulo 11. Vaya conmigo al capítulo 11. Versos 25 y 26. Solo esos dos, hermano. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué requisitos hay que tener, hermano, para vivir la gracia de Dios? El primero, ser una caña rota. Ser un pábilo que lo que hace es que humea nada más, que ya no puede, ya no prende, ya no queda nada ahí. Esos son los primeros dos requisitos. De ese requisito, cualquiera de nosotros, hermano, lo llena. Ese requisito, cualquiera de nosotros lo satisface. Si eso es así, hermano, entonces la gracia de Dios es para nosotros. ¡Qué cosa maravillosa! Pero para ampliar, hermano, la lista de requisitos y ver cuán fácil o difícil es ser receptor, recibir esto. Vaya conmigo ahí al verso 25. ¿Está conmigo? En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué cosa, hermano? El conocimiento de Dios, la revelación del reino de Dios, la verdad de Dios, la salvación de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y dice, escondiste estas cosas de los sabios. ¿Y a quién se las reveló, hermano? De los sabios y los entendidos. ¿Y las revelaste a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y volvemos al punto, hermano. Dice, pues el Señor se las reveló a los niños. Estamos como la semana pasada con eso fue que nos trajimos pan. Mire, hermano. No, y entonces lo pisamos con otro verso. No, porque el Señor dijo, dejad a los niños venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. No, hermano, eso usted está haciendo una mezcla incongruente de pasajes bíblicos que no quieren decir lo mismo. Porque cuando dice aquí que las escondiste de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, y con quien Jesús andaba para arriba y para abajo, todos eran unos manduletes grandes ya, hermano. Y si no entiende lo que quiere decir mandulete, yo le traigo un diccionario luego y le explico. Oiga, todos eran grandes, todos eran adultos, estaban casados y con esa gente era que le estaba hablando, compartiendo, era su círculo íntimo. Por lo tanto, no era una referencia literal a niños menores de edad, porque inclusive cuando dice aquí niño, hermano, ¿usted sabe cuál es la palabra en español para esa palabra? Para esa en griego, hermano, bebé, infante. Dice, no se la revelaste a los sabios, los entendidos, se la revelaste a los bebés y a los infantes. De hecho, la palabra niño ahí en griego, ¿usted sabe lo que quiere decir, hermano? Que no habla,
que no habla porque no puede hablar. Porque todavía está tan pequeño que ni expresarse sabe. Y nosotros sabemos que a quien Jesús le reveló estas cosas fue a sus apóstoles y todos aquellos que decidieron creer en Él. Entonces, cuando está hablando de niños aquí, hermano, aunque la palabra quiere decir bebé o infante, obviamente es en sentido figurado. Lo está usando como un ejemplo para explicar la condición de aquellos a quien Dios escogió para revelarle los misterios del reino de los cielos. Déjeme decirle ahora lo que es ese niño o esa niña. Cuando dice niño, estos son los requisitos, hermano, para recibir la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios y todo lo demás que Dios tiene para nosotros cuando derrama su gracia. Oiga bien, que niño aquí es, como le dije, infante, niño que no habla, que no sabe hablar. Ahora escuche bien. Una persona simple, ingenuo, un bebé, pero sin límite de edad. Usted sabe que hay personas que tienen 50 años y son bebés. No le dé con el codo al marido. No estamos para eso hoy aquí, no. Tengo que ahí mismo le hacen así como que, ¿estás oyendo? Ajá. O sea, son bebés, pero sin límite de edad. ¿Qué quiere decir? Que le falta conocimiento, le falta madurez, le falta de todo, hermano. Un niño aquí, hermano, escúcheme bien, es un ignorante. Hermano, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y se las revelaste a los ignorantes. ¿Usted sabe cuántos de nosotros nos consideramos ignorantes, hermano? Que somos el que es lo suficiente humilde para reconocerlo. Porque hay quien dice, wow, con esta inteligencia yo no sé dónde voy a llegar. Pero no, estamos hablando del que se considera, que sabe que es ignorante. ¿Usted sabe lo que está diciendo aquí cuando dice niño? Que Dios escogió revelársele y revelarle los misterios del reino de los cielos a aquel que los sabios y entendidos consideran ignorante. Hermano, pues entonces ahí muchos de nosotros caemos. No vamos a señalar a nadie, pero muchos de nosotros caemos, hermano. ¿Usted no cree? ¡Wow! Pues esa cualidad yo la tengo también. Ya vamos entrando, hermano, dentro de quiénes son o a quiénes son que Dios le deposita encima esa gracia. Hermano, ser niño es alguien sin instrucción, sin preparación, alguien sencillo, que no es el doctor fulano de tal, que se graduó magna cum laude, o le dieron un doctorado de esos que son honoris causa. Es que esas dos palabras se parecen. ¿Qué quiere decir? Que se lo regalaron porque puso algo de dinero por algún lado. Al ingenuo, al ignorante, al que no tiene instrucción, al que es como un bebé porque no sabe ni hablar, hermano. Dice la palabra del Señor. Esa es la caña cascada, hermano, y el pábilo que humea. El que no tiene nada que dar ni que ofrecer de sí mismo. Y dice la Escritura que a esos, hermano, escogió Dios. Pero escuche bien que la cosa no se queda ahí, hermano. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9. Oiga, hermano, ya como que estamos cayendo, ¿verdad? Dentro de este asunto de la gracia de Dios, porque uno puede pensar, no, es que yo no me merezco. Mire, hermano, la caña cascada no se merece eso. El pábilo que humea, eso son cosas para botarlas porque no sirven ya.
Y entonces la Escritura dice que Jesucristo no vino a votar al que no sirve, sino vino a darle utilidad para que sirva. Vino a darle valor a esa vida, hermano. Oiga esto, hermano, en el capítulo 9, capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, para que tenga una idea, hermano. Vio un hombre llamado, oiga, ¿y cómo se llama este libro que estamos leyendo? Mateo. Y él vio un hombre aquí que se llamaba, ¿cómo? Mateo, que es el mismo que escribió este libro, hermano. Escuche bien. Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, hermano. Eso para el judío de entonces, eso era como el trono de Satanás. Porque eran los cobradores de impuestos, que eran ladrones profesionales, hermano. Eran judíos vendidos con los romanos y sirviendo al imperio, robándole a sus propios hermanos. Si había gente odiada dentro del pueblo de Dios en aquel tiempo, eran ellos, hermano. Y le dijo Jesús a Mateo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, eso es en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, publicanos y pecadores, o sea, otros como Mateo y otros peores que Mateo y los que eran como Mateo, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa. ¿Con quién, hermano? Con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Allá vinieron los santurrones, hermano. ¿Qué hace Jesús comiendo con los cobradores de impuestos? ¿Qué hace Jesús si es el maestro, si vino de parte de Dios? ¿Cómo es que está mezclado con esa zahorria, con esa basura, con esos ladrones, con esos vendepatria? ¿Qué hace Jesús mezclado con esa gente? Oiga bien, hermano. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y entonces le dijo a los fariseos, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, porque no he venido a llamar a justos. Yo no vine a llamar al que no necesita ser llamado. El que no necesita perdón, el que no necesita sanidad, el que no necesita restauración, el que no necesita libertad. Yo no vine a llamar a ese, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Entonces, para recibir la gracia, el otro requisito, hay que ser pecador. Hermano, ya definitivamente todos caímos ahí. ¿Cierto, hermano? Amén. Ese amén debió haber sido más fuerte. Sí, porque esa es misión de culpa. Amén. Hermano. Y lo que Jesús le dijo fue el verso que aparece en Oseas, capítulo 6, verso 6. Donde dice, porque misericordia, el verso completo dice, hermano, hermoso, porque misericordia quiero y no sacrificio. Oiga esto, hermano, y conocimiento de Dios, más que holocausto. Yo lo que quiero, en vez de sacrificio y todas esas boberas que ustedes practican, es misericordia y conocimiento de Dios, y conocer a Dios. ¿Usted sabe lo que es conocer a Dios en una sola palabra o en otra frase? Quiero decir, vivir la gracia de Dios. Hermano, eso es conocer a Dios. Oiga, qué cosa maravillosa, hermano. Pero que el asunto no termina ahí. Vaya conmigo, hermano, le voy a leer la última lista de requisitos. Y si acaso usted todavía está dudando, bueno, ¿seré yo pecador o no seré pecador? Vaya conmigo a Primera de Corintios.
de Corintios, capítulo 1. Estoy llegando. Primera de Corintios, capítulo 1. Vaya conmigo al verso 26, hermano. Oiga, aquí está la lista definitiva de requisitos para recibir la gracia de Dios. Porque usted sabe qué, hermano. Si las cosas siguen como van, la presión del mundo sobre nosotros y la opresión del diablo va a ser tal que si nosotros no vivimos la gracia de Dios, la presencia del Señor en nosotros, con su manifestación externa de gratitud y la manifestación interna de gozo, entonces no vamos a aguantar lo que viene, porque viene. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, vivir en esta gracia, vivir en esa presencia del Señor. ¿Qué hay que hacer para recibirla? Vamos allá, hermano. 26, ¿está conmigo ahí, hermano? Oiga, y esto es cierto de nosotros también aquí. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Bueno, ahí yo quiero hacer una salvedad. Sí, porque hay gente, y aquí vienen, hermano, y han venido también y me han hablado, ya está en el concilio, en la oficina, allá me dicen, no, que yo soy el doctor fulano de tal. Y son DD, que usted sabe que es DD, doctor en divinidad. Y ahí mismito yo me echo para atrás, hermano, porque yo tengo títulos también. Yo digo, pues yo soy DDD. Sí. ¿Cómo eso es DDD? Una D más, hermano, que los otros. Sí, porque dándole duro al diablo. Ahí. Ese es el titulazo, hermano. Que no sois muchos sabios según la carne. No hay muchos títulos. No hay mucha escuela. Ni muchos ¿qué? Poderosos, ni muchos ¿qué más, hermano? Nobles. Oiga, aquí viene lo bueno. Sino que lo necio. Hermano, esto es lo más grande del mundo aquí. Usted sabe lo que es, hermano. Que dice ahí, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Hermano, usted está viendo eso. Porque esa palabra necio no necesita mucha definición. Basta con que uno se mire en el espejo. O mire para el lado. Cualquiera de las dos va a funcionar, hermano. Y usted sabe qué, que dice que a ese escogió Dios. Hermano, que lo escogió Dios. Y usted sabe que cuando dice escoger, hermano, ya yo había hablado de esto anteriormente, que es seleccionar. Dios selecciona con la idea de manifestar su amor y su bondad sobre esa persona que es así. ¿Usted sabe qué es eso, hermano? Esa es la gracia de Dios. Entonces, para recibirla hay que ser necio, hermano. Una de las cosas que dice, porque eso fue lo que cogió Dios, lo necio del mundo. Y cuando decimos la palabra necio, hermano, falto de entendimiento, de mente cerrada. Aquí todo el mundo puede pensar en alguien. De mente cerrada. Y usted sabe lo que está diciendo esta palabra, hermano. A ese lo escogió Dios. Tiene la mente cerrada, pero yo se la voy a abrir. Sí. Ese es falto de entendimiento, pero yo le voy a dar entendimiento. Y le voy a dar conocimiento. Y le voy a dar sabiduría. Y le voy a dar mi poder. Y voy a poner en él mi presencia. Y de esa necedad va a salir un sabio para mi gloria. Eso es lo que hace Dios, hermano. Así que si a nosotros, hermanos, la necedad nos caracteriza, ya caímos, hermanos, dentro de la lista de aquellos que son
los que Dios escoge para depositar su gracia. Pero no se queda ahí, hermano. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y ahora escucha la otra, hermano. Y lo débil del mundo escogió Dios. Oiga, hermano, no solamente lo necio, sino lo débil, sin fuerza, flojo, impotente, enfermo, desanimado, tímido, afligido, angustiado por causa de opresión, miserable. Hermano, santo, aleluya, gloria a Dios. Porque dice que el que está así, se siente así, o simplemente es así, a ese lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Uy, qué cosa maravillosa, hermano. La cosa es que hay gente que son necios y también son débiles. Oh, hermano, pues entonces que tienen doble cualificación para recibir la gracia de Dios. Pero no se queda ahí la cosa, hermano, porque si algo me encanta de este pasaje, hermano, es el verso 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Hermano, la persona vil. Hay una palabra que sin ser obscena u ofensiva describe esto. La gente le dice que es bien bajo. Es gente perversa, mala, pero malo de corazón. Vil. Y usted sabe qué dice ahí. Usted puede entender, hermano, lo que es la gracia de Dios. Que Dios mira a uno que es bajo, malo, vil, necio. Y de momento Dios lo mira así, hermano, y se le derrite el corazón a papá. Donde uno diría, y no avanza a morirse, ¿sabe lo que dice? Yo le voy a dar vida. Sí, que si la persona se muere le hace un favor a la sociedad. Y dice, no, ese es el que yo escogí. Mano, esto se escapa de lo que uno puede como que absorber o asimilar, hermano. Porque es contrario a todo lo que nosotros, seres humanos, sentiríamos ante la vileza y la necedad de otro. Y sin embargo Dios se derrite por esa persona. Dice, no, a ese. ¿Qué es ese? Vil. Es el más malo de todos. A ese yo le voy a poner mi presencia adentro. Sobre ese yo voy a depositar mi gracia. Y cuando yo le toque ese corazón lleno de podredumbre, se le va a convertir en un corazón de carne, sanito y llenito de mi presencia, para de aquí en adelante servir como instrumento de mi gloria. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si Dios salva a uno así, es que Dios salva a cualquiera, hermano. Es que si Dios sana a uno así, Dios sana a cualquiera, hermano. Entonces ya nosotros estamos viendo que el Dios nuestro, hermano, en este tiempo de esa gracia, de ese derramamiento de su presencia, lo que nos está dejando saber a nosotros es que nuestra condición a Él no le es desconocida. Tampoco nuestra debilidad ni nuestra flaqueza. Él sabe cuál es nuestro carácter. Y lo que nadie sabe de nosotros, Él también lo sabe. Y si Dios es capaz de escoger lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo, ¿qué no hará el Señor, hermano, por nosotros? Los que ya somos sus hijos. ¿Está viendo, iglesia? Tenemos que aprender a vivir en esa gracia, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Porque es lo más que nosotros necesitamos ahora en este tiempo, hermano. Para nosotros podernos sostener. Y no solamente eso, hermano, sino crecer en el conocimiento de Dios, en esa gracia de Dios y en el poder de Dios también. Déjeme terminar el pasaje. Wow. ¿Cuántos caen en esa lista, hermano? ¿Cuántos caemos en esa lista? ¿Cualificamos o no cualificamos? Wow, tremendo, hermano.
Yo si no hago el 1, hago el 2. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Estoy en el verso 30 ahora. Mas por él, y está hablando de papá, de Dios, estáis vosotros en quién, hermano? En Cristo Jesús, el cual Jesús, hablando de Jesús, nos ha sido hecho por Dios. Oiga, a nosotros Jesús nos ha sido hecho. Jesús en nosotros, por nosotros, para nosotros es, hermano, justificación, santificación y redención, aparte de sabiduría, que dice primero, sabiduría, justificación, santificación, redención, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Todo viene de Él. Usted sabe que es lo más grande, hermano, que eso es lo que Él quiere. Y usted sabe que es más grande todavía, ¿para quién lo quiere? La caña cascada, el pábilo cumea, el que no sirve, el que está mal, lo deshecho, lo apagado, lo enfermo, lo malo, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios. Y ahí, hermano, Él deposita su gracia. Así que vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a pedirle al Señor. Oiga bien, hermano, ya sabemos que la gracia de Dios no es otra cosa que la presencia de Dios operando en el corazón, en el ser interior del que cree, y entonces reflejándose eso en la conducta del que cree también. El diablo por su parte, porque esta es la parte buena, lo que hemos hablado, la parte de Dios. El diablo por su parte lo que trata de hacer continuamente es convencernos a nosotros de que nosotros no damos el grado, de que nosotros no reunimos las cualidades, de que nosotros no somos lo suficiente santos o lo suficientemente buenos, o no nos esforzamos lo suficiente, o no hacemos lo suficiente de lo que tenemos que hacer, hermano. Y siempre hay una insatisfacción con nosotros mismos en cuanto a lo de Dios, que nos hace sentir mal con Él, en vez de estar caminando en el gozo de saber que lo que Dios precisamente escogió es gente como usted y gente como yo, hermano. Es a nosotros que nos escogió. Y nos escogió en esa condición para entonces Él glorificarse en nuestra vida. Él es el que lo hace. Entonces, nosotros no podemos permitirle al diablo manipular nuestro pensamiento, alejándonos del pensamiento de Dios, del corazón de Dios, de cómo siente Dios. Hermanos, ¿qué corazón es el de Dios? Dios tiene un corazón tal, hermano, que solamente Él puede ver al vil y derretirse por él. Porque si es usted o yo, vamos a matarlo de una vez, salimos del problema. Pero Dios no es así. No, vamos a darle vida y vida buena. Pero si lo que se merece es castigo. Pero yo no soy así. Yo amo al perdido. Yo amo al pecador. Yo amo al enfermo, al necesitado. Y lo que quiero es salvar. Y lo que quiero es rescatar. Lo que quiero es sanar. Lo que quiero es levantar. Ese es el corazón de Dios. Y esa es la gracia de Dios derramada en el corazón del que cree. Vamos a recibir esa gracia para vivir la gracia de Dios. Que no se interponga nada entre nosotros y lo que Dios quiere hacer en nosotros con su presencia. La salvación no es una cosa, es una persona. La gracia no es una cosa, es una persona. Es Dios en Jesucristo,
por el Espíritu Santo, obrando en nosotros, por nosotros y para nosotros. Amén. Así que vamos a vivir en esa gracia. Yo voy a hacer una oración por el pueblo. Si usted quiere ser parte de esa oración, solo levante la mano. Levántela allá donde está, porque usted se quede conmigo ahí. Si se le cansa la mano, baja esa y levanta la otra. Amén, porque vamos a orar a nuestro Dios. Él se merece una mano arriba, hermano. O se merece las dos arriba, porque es Dios de quien estamos hablando. Y vuelve y digo, no, se le cansa, bájala y vuelve y la sube otra vez. Porque estamos delante de nuestro Dios y lo que queremos es recibir su gracia. Mientras más alta esté en la mano, más cerca del cielo están, hermano. Es una cosa maravillosa. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús, aquí está tu pueblo, tu iglesia, tu casa, tus hijos, Señor. Tenemos también una audiencia allá en Facebook, Señor, que está oyendo tu palabra, recibiendo tu palabra. Y ahora, Señor, este impartimiento de tu gracia que tú estás haciendo, Señor, sobre tu pueblo. Que estás aumentando nuestra fe para recibir, Señor, esa gracia salvadora, sanadora, redentora y que llena de sabiduría y poder. Aquel que la tiene. No solo queremos tenerla, Señor, queremos vivirla, Padre Santo. Y por eso te rogamos, Señor, que implantes en nosotros lo que tú sientes, Dios. Que pongas en nuestro corazón, Señor, lo que tú sientes, Dios. Que pongas en nuestra mente lo que tú piensas, Dios. Porque tu gracia es tu presencia en el que cree. Llena nuestro corazón de tu presencia. Llena nuestra mente de tu presencia. Llena nuestro cuerpo de tu presencia, Señor. Y sea tu gracia haciendo en nosotros lo que tu gracia, solo tu gracia puede hacer. Y te doy gracias, Señor, porque eso es lo que haces ahora aquí, Señor, y te pido lo mismo para todos nuestros hermanos que no están presentes. A todos ellos alcánzalos con esa gracia y multiplícale el bien que estamos pidiendo, Dios, a ellos y a sus casas. Todo para tu gloria, honra y alabanza, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dice conmigo, amén.